Bueno, estamos en las 10 de la mañana y 9 minutos y vamos a hablar de las hijas de la viuda, masonería femenina en Uruguay. Tal es el título que nos propone este libro de Daniel Pelúas, a quien tenemos en la mañana de Arriba Gente para dialogar justamente sobre este trabajo. Daniel, bienvenido, un placer. Un placer mío y realmente un gusto poder charlar sobre este tema que es medio oculto, diríamos, secreto. Dice por aquí que tal vez nos sorprenda lo que encontremos en el libro. Tal vez lo primero sería hablar un poco de la masonería, lo que es ser masón y por qué esta investigación específicamente sobre el papel de la mujer en la masonería uruguaya. Bien, siempre tenemos el concepto de la masonería. El ser masón implica, por lo general, en lo común decimos algo secreto que conspira contra el poder. Lejos de eso la situación de estudiar la masonería. Organización que existe de hace muchos años, siglos, y que tiene un arraigo en la historia. Ese arraigo lo hablamos con los arquitectos de las catedrales de la Edad Media, en estilo gótico, que después tienen un cambio y empieza a pertenecer otro tipo de gente. Gente librepensadora. La Revolución Francesa, los ideólogos, pensadores de la época, y no solo gente vinculada al tema de la arquitectura. Y ahí comienza a haber un clic en la historia y desarrollan un pensamiento. ¿Qué es la masonería? Una organización que en realidad primero tenés que trabajar en vos. Vos sos una piedra bruta en la cual tenés que ver cuáles son tus fortalezas, tus debilidades y poderte pulir, llegar a la piedra cúbica, a la piedra pulida. Y en ese proceso, en esa filosofía, por eso es una organización iniciática, tenés una iniciación para entrar. Uno ha sido iniciado en la fe cristiana cuando recibe un bautismo para después seguir una formación, si lo deseas. Bueno, acá lo haces de grande, tenés que ser hombre libre, estamos hablando de 18 años para poder ingresar. O hay situaciones que pueden adoptarte antes, pero lo normal es ser un hombre libre, de 18 años. O mujer, en este caso. En este caso sí, pero cuando surge, el concepto era hombre libre, siglo XVIII. Claro. La mujer en ese contexto quedaba excluida, esclavo, todo lo que no pudiera ser libre y poder desarrollarse libremente y no depender de, quedaba afuera. Por eso, por muchos años tenemos una masonería masculina. Es iniciática, es filosófica, por eso te digo, de trabajar filosóficamente en vos, para ver después la tercera pata de la masonería, que es la filantropía, ayudar a la sociedad. En otros lados encontrás que ayudar a la sociedad está en obras sociales, en instituciones que llamamos paramasónicas, porque en el Uruguay no estamos acostumbrados a ver un desfile masónico, a entender que ahí están los masones. En Argentina, en Brasil, cerquita nuestro, tenemos desfiles masónicos y se hace libremente, son parte. ¿Por qué ese secretismo? Por ejemplo, en Uruguay, como que hay un halo de secretismo sobre la masonería, tanto de los hombres como de las mujeres. Ese halo lo da la sociedad y ellos mismos no tienen interés de trascender a la sociedad. Sí en obras. Por ejemplo, creo, a principio de mes se hizo un convenio en la Intendencia de Rivera con la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, y una empresa privada de Rivera para reparar los refugios peatonales del departamento de Rivera. O en otra instancia juntaron dinero y un tomógrafo para el hospital de Artigas. No buscan la trascendencia. Entonces, y no son tan secretas porque como institución son una organización legal, claro, jurídica, con personalidad jurídica. Tienen personalidad jurídica. Y por lo tanto, sus autoridades tienen que estar registradas en el Ministerio de Educación y Cultura. En Uruguay, ¿qué tamaño tiene la masonería femenina, como se cuenta en el libro, y desde cuándo existe para las mujeres aquí? Hace 10 años que está la Gran Logia Femenina del Uruguay, pero eso no implica que no hayan existido anteriormente. Así como te dije, la masonería masculina se las ingeniaron para que haya mujeres masonas. Primero, en una forma disfrazadas como hombre, hasta que se descubrían. Después pasando a tener una masonería de adopción, una masonería mixta. Y la masonería mixta llega al Uruguay en 1974. Se instala una logia del derecho humano, su raíz en Francia.
y es mixta. Y después, en fines del siglo XX, empiezan a aparecer otras logias, mejor dicho, masonerías mixtas. El GOLA, Gran Oriente Latinoamericano, el GOSMU, Gran Oriente de la Francmasonería Universal. Hasta que llegamos al 2007 y se instala la Gran Logia Femenina de Uruguay, que es puramente femenina. Una vez que se logró tener 3 logias, se da el paso a constituirse en Gran Logia. Por lo tanto, van a tener 11 años de existencia en nuestro país, solo mujeres. ¿Se reúnen acá en Montevideo o en Ciudad de la Costa? Montevideo. Tienen Montevideo. El templo es Maldonado 1070, una dirección que se puede decir, que tiene su página web, lo dicen, y tienen diferentes logias en varios departamentos del país. ¿Qué tipo de mujeres forman parte de esa logia? Es un corte transversal de la sociedad. Es decir, no son un grupo de élite. Toda aquella persona que tenga inquietud dentro de los principios de la masonería y que quiera desarrollarse, como descubrir este camino, puede tener un acercamiento. Después se ve la forma de ingreso, porque... Eso te voy a preguntar, ¿entra cualquiera? Generalmente tenés que ser invitado. Hay también posibilidades en otras masonerías de presentar un formulario y después se verá. Claro que te van a estudiar, vamos a decir, como cuando querés entrar a cualquier organización. Bueno, a ver, ¿sos una mujer libre, de buenas costumbres? Bueno, son esos principios básicos para entrar. Después se te hace todo un estudio, una encuesta, vamos a decir, y aplomo se llaman, que es, bueno, a ver si podés estar en condiciones. Pero también tenés que tener disponibilidad, porque puede ser, cada logia tiene su reglamento, puede reunirse una vez por semana, cada 15 días, una vez por mes. Tener actividad para desarrollar no solo el trabajo dentro de la logia, sino fuera de la logia. Y el impedimento económico, hay una cuota, en ese momento no sé, pero son cuotas razonables que se pueden tener. A partir de ahí se empieza a manejar. No es un tema abrir las puertas y entre todo el mundo, sino que se va trabajando en el perfil de lo que se quiere hacer. Daniel, ¿y hay lugares en donde se puede detectar un mayor ingreso de mujeres? Por ejemplo, no sé, determinado tipo de actividades, profesiones, trabajos, gremios. Tenemos, por lo menos en vista, tenemos mujeres de la política. Ajá. Tenemos mujeres profesionales. Si no es secreto, podemos contar nombres. Claro. Yo no los doy los nombres porque no, es decir, la forma de dar los nombres que uso yo, desde el punto de vista ético, moral, es si yo tuve la persona adelante y me autoriza a dar el nombre. ¿Nadie te autorizó? No las tuve adelante. Yo hablé con las autoridades, hablé con Alicia Toyo, fue la gran venerable anterior, que hizo este gran proceso de la Gran Logia, y su actual venerable, Patricia Pagani. Con ella hablé, me prestó el material, hay revistas de ellas, cuando aparecen los nombres, me dice, trata de no usar los nombres, se eliminan. Si vos no tenés la autorización, desde mi punto de vista, no es hacer un libro sensacionalista y apareció fulano, mengano, y lo levanta la prensa, y yo con qué autoridad voy a salir a decir que vos sos masón o no sos masón. Entonces, eso es un tema ético que para mí es muy importante. Y eso me ha servido pero cuando te pregunté por el tema de profesiones o gremios y todo, saltó lo de la política. Sí, es uno de los lugares... Porque hay referentes. En donde, claro, hay referentes y se encuentran allí en política. Universitarios, amas de casa, porque en el interior, cuando leas las historias de las logias, muchas personas son gente común, que han trabajado, que han buscado y se han hecho el esfuerzo para ingresar a la masonería y trabajar en su departamento. Entonces no es... Y no es un tema de cantidad, capaz, es un tema de calidad, en el sentido de que, bueno, que realmente comulgue, vamos a decir la palabra, los principios de la masonería. Porque no solo ser masón, sino que fuera del templo actuar como tal. ¿Se presenta una visión favorable de la masonería en este libro? ¿Y qué es negativo? No, bueno, porque todos esos valores uno los puede trabajar sin tener que formar parte de un grupo cerrado o de tener un ritual de iniciación. Uno puede hacer el bien, puede trabajar con sus debilidades. Para mí la masonería no es un factor negativo. Como toda organización, institución hecha por hombres o por mujeres, vas a encontrar hombres y mujeres buenos y malos en cualquier organización. Está en el verdadero masón o masona que ingresa comulgar afuera del templo esos principios. Libertad, igualdad, fraternité,
como era la Revolución Francesa, son valores universales, no son patente de la masonería. Entonces, yo comulgo esos principios, pero no soy masón. Desde mi ámbito de trabajo pretendo también dejar un granito de arena en la sociedad. Soy docente de historia, mis alumnos trato de llevarlo a la reflexión, y eso no implica que deje afuera el ser masón o no ser masón. Por lo tanto, la masonería como institución tiene un fin. Primero la persona y después trabajar a la sociedad, sin la necesidad de la etiqueta pública. Por lo tanto, aquella organización, sea masón, o sea religiosa, o sea lo que sea, y esté ayudando a la sociedad, bienvenida sea, desde mi punto de vista. Vamos a agradecerle a Daniel Pelúas estos minutos aquí en La Mañana de Arriba Gente, aunque quedan muchas preguntas que me imagino tendrán su respuesta allí cuando uno comience a recorrer las páginas del libro, si hay un perfil de masonería femenina uruguaya, podríamos decir. En fin, un libro que es fruto de una larga investigación y que ustedes pueden disfrutar. Les recuerdo, Las hijas de la viuda masonería femenina en Uruguay. Daniel, muchas gracias por esta visita. Muchas gracias a ustedes y ha sido un placer. Gracias. Muy bien, cerramos por aquí nuestro encuentro con Daniel Pelúas a propósito del libro sobre masonería femenina en Uruguay.